16 minutos de las 5 de la tarde y ya estamos en comunicación telefónica para ir analizando lo que sucede en el ámbito de la economía a nivel nacional y esto que venimos hablando hace mucho tiempo. ¿Por qué este gran interés del gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí?, de lograr un acuerdo con los acreedores externos? Porque si venimos pensando y analizando desde los primeros días del gobierno de Alberto Fernández, ya comenzó a plantear esta necesidad urgente y que se dio más todavía, ¿sí?, con la pandemia. Y que no se dejó de lado. Sí, es uno de los temas que la pandemia no lo corrió del foco del interés y de la urgencia del gobierno nacional en Alberto Fernández. Y estamos en comunicación con Agustina Gallardo, que es economista, también docente de la UBA y forma parte del Centro de Estudios en Economía del Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires. Agustina, Pablo, Matías y Alfredo te saludan en Tucumán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, gracias por la deferencia en la comunicación. Por favor. Primero, una de las necesidades era llevada, ¿por qué? Porque no podíamos pagar lo que teníamos que pagar. No teníamos los recursos para pagar. Lo que esto no surge desde el gobierno de Alberto Fernández, sino que viene de arrastre del gobierno de Mauricio Macri. Sí, por supuesto que el monto de la deuda, de hecho, si empezamos a rastrear los orígenes de la deuda externa, terminaríamos en, por lo menos, la última dictadura. Digo, es una masa de endeudamiento que se ha ido refinanciando con el tiempo, que tiene un pico muy alto, como sabemos, en la dictadura, otro pico muy alto durante el gobierno de Carlos Menem, y de vuelta en el gobierno de Mauricio Macri vuelven a subir esos indicadores, sobre todo de deuda en dólares, que claro, aparece como nuestro principal problema, porque los dólares son algo más difícil de generar que los pesos para la Argentina. Eso hace que la necesidad de reestructurar la deuda lo más pronto posible sea impostergable. Claro. Ese es como primer punto. El segundo punto, me decías, de esta necesidad que tenemos los argentinos por la poca capacidad de producir dólares, de retener lo que tenemos y utilizarlo de la mejor manera. Efectivamente. No sé muy bien hasta dónde se llegó a escuchar lo que estaba diciendo antes, así que quizás sea un poco repetitiva. No hay problema. Digo, pensando en que hay una gran masa de dólares que Argentina tiene que desembolsarle a sus acreedores, y los dólares en Argentina representan varias cosas. Una de ellas tiene que ver con poder sostener el tipo de cambio. Es decir, que el precio del dólar se mantenga relativamente estable. Para poder hacer eso se necesitan dólares en el Banco Central, por algunos mecanismos que tiene la autoridad monetaria para controlar el tipo de cambio, pero si lo pensamos de nuestro lado más cotidiano, esos dólares también sirven para sostener el nivel de precios, porque sabemos que por las características que tiene la Argentina, siempre que tenemos una devaluación muy profunda, lo que viene atrás son elevados niveles de inflación. Claro. Es una característica de toda la historia argentina. Entonces, pensar en la sostenibilidad de los desembolsos de deuda, es decir, que no se vacíen las arcas del Estado en esta negociación, o sea, para hacer frente a estas obligaciones, también hace un poco a la vida cotidiana de todos y todas. Claro. Por eso es bastante importante que el gobierno pueda reestructurar la deuda lo antes posible, porque además, como venía diciendo antes, esto también hace que el gobierno pueda pasar a tener un poco más de margen para hacer política económica y ya no tener al Fondo Monetario Internacional o a los acreedores mirando cada centavo que el Estado gasta y mirando variables como, por ejemplo, el gasto fiscal, que sabemos que a estos sectores son muy críticos, del déficit fiscal y demás. Entonces, en la medida en la que uno cierra un acuerdo con un cronograma de pago, tanto, o sea, avalado por la Argentina, obviamente, pero también avalado por los acreedores, le da al gobierno más margen de acción para hacer política económica sin tener como un auditor tan vinculante. Bien, y eso también nos va a generar a nosotros, como vos decís, pero más que nada esta cuestión de que solo en Argentina es cultural también esto, Agustina, que el dólar está tan pegado al tema inflacionario en nuestro país, porque no sucede en otros países de Latinoamérica. No, efectivamente el traspaso del nivel del dólar a los precios tiene un componente cultural muy alto, pero también tiene un componente productivo muy alto.
Es decir, la estructura productiva argentina, por un lado, necesita muchos dólares, que eso es algo que no necesariamente pasa en todo el mundo. Es decir, siempre que Argentina crece, pasa a demandar muchos más productos importados, ya sea porque los necesita para insumos, para su cadena productiva, que sabemos que nuestra cadena productiva o nuestra matriz productiva tiene muchos huecos, es decir, necesitamos muchos insumos importados en algunos sectores para producir cosas, pero también tenemos una alta tendencia importadora desde el costado del consumo. Sabemos que hay sectores medios y medio altos que muy rápidamente cambian su matriz de consumo hacia productos importados, como así también a un turismo emisivo que consume muchos dólares. Claro. Esas dos variantes hacen que en Argentina el crecimiento siempre esté un poco como tenso con la cuestión cambiaria, siempre está como esa contradicción. Cuando empezamos a crecer nos enfrentamos a una necesidad mayor de dólares que no siempre podemos generar. Es el famoso stop and go, que seguramente todos conocen, el pare y siga, o esta trayectoria cíclica de la economía argentina. Claro, claro, y que en algún momento tendría que transformarla, ¿no? Que si seguimos con estas mismas políticas, periodo cíclico que tiene la Argentina en su economía, en algún momento tenemos que transformar ese movimiento y tratar de llevarlo a lo productivo, porque vos lo que me estás planteando es que uno de los problemas grandes que tenemos en nuestro país es que no producimos lo que consumimos en su gran mayoría. Claro, efectivamente, o al menos no producimos todo lo necesario para producir lo que consumimos. Claro. Siempre nos faltan muchas cosas en el medio. Eso también tiene que ver con desarrollar partes intermedias de las cadenas productivas, es decir, poder producir más maquinaria, más insumos, de diversa índole, pero también tiene un poco que ver con el hecho de que Argentina es una exportadora de alimentos, y sabemos que la exportación de alimentos también genera una presión sobre los precios. Voy a intentar explicarlo lo más rápido y menos técnicamente posible, que es básicamente, si yo produzco un alimento que vendo en el extranjero, cuanto más alto esté el dólar, más caro lo quiero vender en la Argentina para que la ganancia sea equiparable. Claro, que eso es casi ilógico, Agustina. Disculpa que me meta, ¿no? Pero no, es como que pedir que yo pague lo mismo un kilo de asado que lo que paga un alemán, digamos. Pero si yo lo estoy produciendo acá, o sea, Argentina produce ese bien, o sea, está generando ese bien y obviamente que el alemán lo tendría que pagar más caro que yo. Efectivamente, porque de hecho, bueno, tienen otro nivel de ingreso, es muy distinto. El problema es cuando lo miramos desde el costado de quien vende, que es el que vende, en definitiva se está enfrentando a dos oportunidades de negocio. Una oportunidad de negocio está dentro de la Argentina y otra está fuera de la Argentina. En la medida en la que las oportunidades de negocio afuera de la Argentina sean tanto más rentables, la tendencia es a subir los precios locales. Claro. Por eso se han usado instrumentos como, por ejemplo, los derechos de exportación, que los conocemos como retenciones, o, por ejemplo, las cuotas de exportación, que es garantizar que cierta cantidad de esos alimentos sean vendidos localmente y el resto se pueda exportar al tipo de cambio internacional, para intentar como desacoplar la dinámica del dólar a la dinámica de precios de alimentos. Pero bueno, sabemos que hay una tensión con esos sectores que en general priorizan su rentabilidad, lo cual, tiene relativo sentido en la medida en la que son sectores empresarios. Y es por eso que es otro de los vectores por los cuales las devaluaciones también se trasladan mucho a precios. Claro. Agustina, volviendo al tema de la negociación de la deuda, hay dos visiones en los medios, o dos posturas, o dos líneas editoriales que dicen totalmente lo opuesto, ¿no? Dicen, hay unas líneas muy extremas diciendo que Martín Guzmán está siendo demasiado flexible, que le está regalando espacio a los fondos, a los buitres o a estos acreedores externos, porque le está, ante algún reclamo, vuelven a modificar el plan inicial y este diálogo sigue, como que
Argentina no tiene una postura firme frente a los acreedores. Y por el otro lado está el otro extremo de este pensamiento antagónico que tenemos en nuestro país, Sí. que dice que porque el ministro Martín Guzmán es demasiado severo, no hemos llegado todavía a un acuerdo con los acreedores. ¿Vos podemos poner un punto de equilibrio a eso? ¿Es así? ¿Hay alguna de esas dos posturas? ¿O vos no te voy a preguntar si vamos a llegar o no a un acuerdo, porque eso es imposible? Pero, Eso no lo sabemos. ¿por qué lado disparamos? ¿Para qué lado disparamos? A ver, creería que hay un poco de las dos cosas, y creo que es el rasgo que por ahí hoy mejor habla del ministro y de su elección como interlocutor con los acreedores. Por un lado es cierto que Argentina ha sentado ciertas bases muy firmes en su negociación desde la perspectiva de que el compromiso original que hace la Argentina, tanto con los acreedores como con el pueblo, digamos, es que Argentina no se va a comprometer a pagar a ningún acuerdo que no pueda pagar. Eso de por sí ya fija como cierto techo a las negociaciones que el gobierno puede tener, en la medida en la que, bueno, esto es lo que yo creo que voy a poder generar de dólares en este plazo y esta es mi oferta. El gobierno inició con una oferta más baja y se fue acomodando, e incluso este cambio fue reconocido por los acreedores en la medida en la que dicen algo así como, bueno, este es el tipo de esfuerzo que esperábamos de la Argentina. Obviamente quieren más, pero sí hay como una cierta rigidez en la medida en la que no quieren comprometer la sostenibilidad de la economía argentina, pero sí han hecho modificaciones a la oferta para acercarse a un arreglo. Porque en parte entiendo yo que no llegar a un arreglo en este contexto sería muy problemático para la Argentina. Esta es una posición estrictamente personal, pero es un poco más difícil seguir adelante con una gran masa de deuda en default, más allá de que arrastramos el default desde el gobierno anterior, pero no importa. Es mucho mejor llegar a un arreglo que no llegar. Eso me parece que está en la cabeza de todo el gabinete, ya no solo del ministro, pero sí sentar algunas bases de sostenibilidad, que es la palabra creo que más usó el ministro Guzmán en ese tiempo, que es, bueno, yo quiero, vamos a hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo que sea pagable, que también, si lo pensamos desde el otro lado, es una suerte de garantía para los acreedores. En el sentido de que si Argentina hiciera una oferta demasiado abultada, demasiado grande o demasiado beneficiosa para los acreedores, lo más probable sería que Argentina tuviera que reestructurar esa deuda. Claro. Con lo cual es un mensaje de doble sentido. ¿Por qué? Porque en cierto modo, si bien no le da a los acreedores todo lo que los acreedores esperan, sí le da un mensaje de te estoy garantizando que puedo hacer este esfuerzo. Claro, claro. Y aquel viejo, aquella vieja frase de Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Exactamente. Que yo creo que cierra más o menos una discusión de decir, porque esta pelea permanente, de decir yo te tengo que, puedo pagarte hasta aquí, no puedo pagarte más, porque si voy más allá, o yo te digo te voy a pagar 100 y después voy a tener 50, es lo mismo, no te estoy garantizando nada. Y es como vos decís. Claro, es ahí donde está, me parece que ese es el factor que hace que se puedan hacer las dos interpretaciones que vos comentabas antes. Claro. Algunos consideran que es muy duro, algunos consideran que es muy flexible. Bueno, en definitiva está dando ese doble mensaje, es mi rigidez es esta y estoy dispuesto a negociar todas estas otras cosas. De hecho, si vemos cómo han avanzado las negociaciones, pareciera que ahora estamos más en un plan de negociaciones de aspectos legales, de la reestructuración de deuda y ya no tanto económico. Pareciera que lo económico está más o menos consensuado. Encaminado, digámoslo así. Encaminada, es la palabra correcta. Encaminado, porque no podés saber qué es lo que puede pasar por la cabeza de estos hombres y mujeres que manejan el mundo a nivel financiero, y sabemos que no les importa nada tampoco, No les importa la pobreza, no les importa el hambre, no les importa nada. Ellos quieren ganar y frente a esa ambición después generan lo que generaron en tantos países del mundo.
es que efectivamente son fondos privados que se dedican a este tipo de tareas. Creo que podríamos caer en argumentos un poco como aniñados, ¿no? Si lo vemos de otra manera. Porque, en definitiva, esperar que los acreedores tengan conciencia social o sensibilidad por la población argentina es pedirles algo que no nos van a dar. Claro. Es hasta naif, Agustina, pensar que los acreedores van a tener un poco de, como vos decís, conciencia social con la situación que está viviendo el país. No les importa. A ver, yo no lo juzgo y tampoco creo que vos lo hacés porque se dedican a eso y en eso se centra el desarrollo de su actividad para generar lucro, dinero, digámoslo así, para acumular, pero en nuestro concepto no figura de esa manera, pero no hay que pedirle, como decía mi abuela, ¿qué más se puede esperar de un burro más que una patada? Y creo que en ese sentido hay que ir avanzando, y como vos decís, si está encaminado, rogar que se centre en ese camino, a ver si Argentina puede solucionarlo. Y para ir cerrando, no te vuelvo a decir, no te voy a preguntar si van a llegar a un acuerdo o no. ¿Qué es lo que podría llegar a suceder en Argentina si, porque hay un grupo que es el BlackRock, que es este grupo que tiene muchos bonos de deuda argentina y es un grupo fuerte a nivel internacional, quizás el más grande? ¿Qué es lo que pasaría si BlackRock se cierra y dice, mira, así no? De esta manera no me importa, sea cuestiones legales, como vos decías recién, o sea cuestiones económicas. Este grupo económico o estos muchachos dicen no quiero arreglar. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder en su defecto? A ver, efectivamente BlackRock tiene un porcentaje elevado de la deuda argentina, aunque no es el único actor, con lo cual, con mucho viento a favor se podría pensar en una reestructuración que lo excluyera. Bien. Es difícil porque BlackRock, por su magnitud, también arrastra otra serie de acreedores. Uh-huh. Entonces ya tienen conformado este grupo que se llama ad hoc no sé cuánto, que tracciona acreedores en esta dirección. Pero quizás el riesgo más alto de que BlackRock quede afuera de la negociación es que es una corporación con la espalda suficiente para luego ir por la vía judicial, que en Argentina conocemos bien cómo funciona esto, porque lo hemos vivido en 2014-15 con los holdouts, Griesa y toda la historia, que lo más conveniente sería cerrar un acuerdo con estos actores, porque los actores con mucha espalda tienen la posibilidad de esperar años, te diría décadas, en un litigio para recuperar la rentabilidad que ellos consideran perdida en la reestructuración. Entiendo que parte de eso es lo que hace que el ministro y todo el equipo esté muy preocupado por incluir a BlackRock en esta negociación, atándolo también un poco a todas las acciones y las participaciones que tiene este grupo en empresas que están en Argentina. Claro. Pienso en Banco Galicia, por ejemplo, pensando en, ofrecerle a BlackRock algo así como un combo en el que, además de lo que puedan cerrar por el costo de la deuda, también les garantice, entre comillas, cierto buen desempeño en la plata que ellos tienen invertida en Argentina en otros sectores, no en deuda, sino en bancos, en empresas y demás. Bien. ¿Qué va a pasar con eso? Lo cierto es que no lo sabemos. Sí pareciera que las declaraciones de BlackRock son mucho más propensas a un acuerdo, tipo las últimas parecen más encaminadas que las primeras, que eran directamente no nos interesa esta oferta. Bien.